Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 7 de septiembre del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Elías, el problema de apresurarse. Es muy emotivo leer el relato bíblico cuando narra la experiencia que vivió el pueblo de Dios el día en que el profeta Elías desafió a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Se vivió la manifestación poderosa de Dios, mientras los falsos profetas hacían gran algarabía y alboroto sin encontrar ninguna respuesta de su Dios, que de hecho nunca la iba a haber. Y ya cuando le toca el turno a Elías, podemos leer una oración sencilla, solemne, pequeña, pero llena de fe. Y al momento Dios responde con fuego y consume todo el sacrificio. Después de ello el profeta desafía a todo el pueblo a seguir al Señor y el pueblo responde. Posteriormente les corta la cabeza a esos falsos profetas. Toda esta experiencia debería haber fortalecido espiritualmente a Elías. Sin embargo, la Biblia nos presenta una experiencia diferente y muy contraria a la esperada. El profeta Elías cayó en una situación bastante drástica hasta el punto de querer morir, de sufrir una tremenda paranoia. Prácticamente el profeta estaba muriendo de miedo, se estaba dejando morir de miedo. Esta experiencia del profeta Elías no es para que nos ensañemos contra él, acabándolo con nuestras críticas, sino más bien para poder aprender una gran lección, porque como en esa ocasión le ocurrió a él, también nosotros podemos caer en la misma situación. El profeta Elías se desesperó en su intento ansioso por salvar su vida. Se adelantó a los acontecimientos olvidando poner su fe en Dios. Sin embargo, no ha sido el único personaje bíblico que por momentos en su vida ha perdido la confianza en Dios. Hay muchos ejemplos de personajes bíblicos que dejaron de confiar en Dios y cayeron en situaciones comprometedoras, que en vez de solucionar algo, lo empeoraron. Y ya fuera del relato bíblico, sin duda alguna, hemos escuchado experiencias de muchos cristianos que también cayeron en este infortunio, o probablemente nosotros ya hayamos pasado por esta experiencia. Caer en la desesperación, tomar decisiones independientes sin haber consultado a Dios. Y con ello, lo único que logramos es alterar los tiempos de Dios y adelantarnos con nuestras decisiones, para finalmente llegar a comprender que ese no era el camino que debíamos seguir. Ahora, como antes, es muy fácil caer en circunstancias que por ira, desesperación, falta de fe o alguna otra razón erramos el camino que debíamos andar. Pero gracias a Dios que aún en medio de nuestras malas decisiones o actitudes siempre está presto para levantarnos de ahí. Dios preguntó a su siervo: ¿qué haces aquí, Elías? Te mandé al arroyo Querib y después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. Pero ¿quién te mandó huir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes que hacer aquí? Mucho depende de la actividad incesante de los que son fieles y leales. Por esta razón, Satanás hace cuanto puede para impedir que el propósito divino sea realizado mediante la obediencia. Induce a algunos a olvidar su alta y santa misión y hallar satisfacción en los placeres de esta vida. A otros los induce a huir de su deber, desalentados por la oposición o la persecución. A todo hijo de Dios cuya voz el enemigo de las almas ha logrado silenciar, se le dirige la pregunta: ¿qué haces aquí? Te ordené que fueses a todo el mundo y predicases el evangelio, a fin de preparar un pueblo para el día de Dios. ¿Por qué estás aquí? Recordemos que la oración es la fuente de nuestra fuerza. Un obrero no puede tener éxito mientras repite apresuradamente sus oraciones. Para precipitarse
luego y atender a algo que teme pueda quedar descuidado u olvidado. Dedica solamente unos pocos pensamientos apresurados a Dios. No toma tiempo para meditar, orar y aguardar perdón del Señor, una renovación de la fuerza física y espiritual. Pronto se cansa, no siente la influencia elevadora e inspiradora del Espíritu de Dios. No queda vigorizado por una vida nueva. Su cuerpo y cerebro cansados no son aquietados por el contacto personal con Cristo. Queridos amigos y hermanos, que las adversidades que encontramos en nuestro paso no nos permitan tomar decisiones apresuradas de manera independiente. Pongamos siempre nuestra fe en el Señor y también todas nuestras inquietudes y debilidades. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.